Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. A continuación daremos desarrollo a la actividad paso número 3 del curso Microprocesadores y Microcontroladores 3096-96. Esta actividad fue desarrollada por los siguientes estudiantes: Rosber Fabián Medina, David Ricardo Ruiz, Edgar Leonardo Galvis, David Fabián Ibanegas Vázquez, del curso 3096-96-6, presentado al ingeniero Néstor Javier Rodríguez. Pertenecemos al CEA José Acevedo y Gómez del programa Ingeniería Electrónica del curso Microprocesadores y Microcontroladores. Para el desarrollo de esta actividad se requiere el diseño para un laboratorio de un reloj utilizando 3 displays de 7 segmentos, en el cual el grupo escoge si es ano o cátodo común. Para nuestro caso fue cátodo común, para presentar la hora desde 000 hasta 959. Cada número del reloj es un display de 7 segmentos. Cada LED será la salida del microcontrolador PIC16F84A. A continuación podemos observar los elementos que utilizamos para realizar la simulación en el software Proteus, en donde podemos observar los 3 displays, 7 segmentos, cátodo común. Cada uno representa las unidades, las decenas y las centenas para poder visualizar desde el 000 hasta el 959. Adicional utilizamos una tapa de transistores en corte y saturación para realizar la multiplexación de los displays 7 segmentos. Aquí podemos ver las salidas del controlador PIC16F84, que fue el que utilizamos, y su etapa de oscilación mediante un cristal de 4 MHz con 2 condensadores cerámicos de 22 picofaradios. Adicional, también podemos observar la etapa de reset del microcontrolador. Antes de realizar la simulación en Proteus, procedemos a utilizar el software MPLAB IDE, XIDE. En este caso utilizamos la versión 5.2. Nos permite realizar el código de programación en Assembler, lenguaje Assembler de bajo nivel, para dar solución al problema planteado. Entonces, inicialmente tuvimos que crear un proyecto al que le llamamos ejercicio y a este proyecto adjuntarle un archivo para el desarrollo de la programación, en donde inicialmente podemos ver acá el encabezado que contiene pues información acerca de la universidad, del curso y de las personas que realizaron el código de programación. Después de ello, lo primero que debemos realizar en la programación es especificar con qué tipo de microcontrolador estamos trabajando. En este caso, llamamos al comando list y enunciamos que vamos a utilizar el controlador PIC16F84A. Entonces aquí, como tal, especificamos con qué microcontrolador estamos trabajando. Luego, numeral include P16F84A.inc es donde llamamos la librería, que es donde se encuentran las definiciones de las direcciones de los registros específicos y los bits utilizados en cada uno de los registros y los fusibles del microcontrolador 16F84. Como tal, estamos llamando la librería. Luego de ello vamos a realizar la configuración de pines, en donde cpoff nos indica que activando este fusible tendremos la garantía de que el código que escribamos en el PIC no puede ser leído por otra persona, para que no lo copien, no lo modifiquen o no realicen ninguna actividad con este código. Luego viene el fuse WDT-OFF, que es el perro guardián del PIC, aquí es donde se configura, y esta es una capacidad del microcontrolador de autorresetearse. Entonces en este caso está apagado. En el primero también lo apagamos. O sea que en la primera pues existe la posibilidad de que el código puede ser leído por otra persona. El PWRTE activado, si estamos activando este fusible, lo que conseguimos es que se genere un retardo en la inicialización del microcontrolador. Y por último encontramos el XT-OSC, que este fusible controla el modo de oscilación en que se utilizará el PIC para funcionar.
En este caso, pues utilizamos un cristal de 4 MHz. Para ello vamos al datachip del microcontrolador, en donde podemos observar la selección del oscilador. En este caso, pues utilizamos un cristal. Y aquí podemos también observar la configuración de trabajo para nuestro PIC cuando utilizamos un cristal y dos condensadores de cerámicos de 22 microfarads. Entonces aquí, según la frecuencia de oscilación, podemos ver la configuración de los condensadores. Entonces, por ejemplo, para 4 MHz, por una frecuencia de 4 MHz, vamos a utilizar una etapa de oscilación con condensadores entre 15 y 33 picofarads. Adicional a ello, es muy importante tener el datasheet a mano para poder revisar cuáles son los bancos el banco 0 y el banco 1 de nuestro procesador, en donde podemos configurar el registro de el registro de operaciones y la configuración de los puertos. Entonces, después de haber configurado, como lo podemos observar acá, los fusibles en sus diferentes pines, vamos a definir las variables que vamos a utilizar. Entonces, para lo cual utilizamos 3 displays y a cada display le llamamos, lo nombramos con una de las variables. Entonces, en este caso utilizamos la unidad 1, la unidad para el display 1, la decena para el display 2 y la centena para la display 3. Entonces, definiendo las variables, decimos que unidad es igual a 0x0c. Esta información está en hexadecimal y es donde guardamos el conteo de la unidad, el conteo de la decena y el conteo de la centena. Como tal, lo guardamos en esta dirección de memoria. Le asignamos los nombres a los registros indicando la posición en la que se encuentran o en la que queremos guardar. Luego encontramos el contador 1, que es el registro utilizado en demora, que es una subrutina, y lo mismo para el contador 2 y para el contador que será el contador de refresco del display. Y las variables muestro unidades, muestro decenas y muestro centenas para el control del primer display, segundo display y el tercer display. Después de definir las variables, damos inicio al micro. Entonces es donde utilizamos que aquí es donde comienza el micro y la directiva org lo que nos indica es el sitio de la memoria en donde se escribe una parte del programa y donde inicia o comienza el micro como tal. Luego con la función goTo inicio, con la función goTo vamos a la subrutina inicio y lo que hace es saltar al inicio de mi programa, que lo encontramos acá. Antes de esto, debemos configurar la tabla de conversión de BCD a 7 segmentos, en donde pues colocamos org, que es la directiva que nos indica en donde se escribe la parte del programa. En este caso es el origen del código de la tabla, que es de BCD a 7 segmentos. En este caso es la configuración para un display de cátodo común. Si lo quisiéramos para nodo común, debemos aquí modificar estos valores. Luego nos dice que utilizamos el comando addwf-pcl, que lo que hace es incrementar el contador del programa y lo podemos visualizar aquí en el mapa de registros del controlador PIC16F84. Después de ello, vamos al programa principal y como habíamos iniciado, aquí empieza la inicialización del micro. Cuando dice vamos al goTo de inicio, va a estar su rutina donde realizamos la configuración de los puertos. Entonces inicialmente llamamos al comando bsf,
que lo que hace es pasar al del banco 0 al banco 1, como lo podemos observar acá en el datasheet. Este es nuestro banco 0. Cuando utilizamos el comando bsf, nos va a colocarlo en 1 en el registro status pin rp0. Entonces lo que está haciendo es que pasa del banco 0 al banco 1 utilizando la dirección del status rp0, rp0. Entonces lo que nos hace es el cambio de bancos para la configuración de los puertos. Luego, con este comando clrf, lo que hacemos es borrar los registros del puerto A, porque Triza ya estamos en el banco 1. Y en el banco 1, el puerto A se llama Triza, A. Entonces, como tal, el puerto A está configurado como salida y borra los registros del puerto A. Luego borra los registros del puerto B como salida del banco 1 y luego nuevamente vamos con el comando bcf, que este comando lo que hace es poner en 0, poner 0 en el registro del status pin rp0 y nos hace el cambio de banco nuevamente a este banco, al banco 0 como tal, al registro general. Después de ello, borro, porta y desactivo todos los displays. Entonces, con el clear de la unidad, lo que hago es borrar los registros de la variable que llamé unidad y comienza en 00. Todo el contenido de este registro queda en 0. Lo mismo para las decenas, para las centenas. Después de ello, con la opción Go To, voy a la rutina actualizar display. Esta rutina lo que hace es multiplexar los displays como tal. Entonces, para realizar la multiplexación del display 7 segmentos, utilizamos 3 displays para las unidades, para las decenas y para las centenas, en donde simplemente consiste en encender un único display, muestra el número, como lo vemos acá, luego lo apaga y enciende el display que sigue. Como tal, esto se hace a una alta velocidad por la frecuencia de oscilación que el ojo humano no alcanza a captar pues esos movimientos y lo que hace es esta secuencia de multiplexación. Entonces lo que nos mostrará las unidades, decenas y centenas. Entonces nos dice que vaya a actualizar display. Entonces aquí como tal se multiplexan los displays y esto le llamamos la subrutina actualizar display, actualizo displays. Entonces aquí utilizamos la opción MBLW y W significa el registro de trabajo, o sea, él lo que hace es almacenar momentáneamente datos mientras los transfiero al registro F, que como tal pertenece al tris A o al tris B. Entonces en este caso lo que hago es cargar el contador, cargo el contador con un valor de 10, por eso utilizo acá porque es en decimal 10, y luego lo que hago es con la opción MBWF cargar a la variable contador, mover el registro que tenía del W, que es el acumulador, al registro F. Entonces, aquí para las repeticiones de visualización del mismo valor, lo que hace es mover una copia del acumulador W al registro F durante 150 milisegundos. Después de ello, con el comando MOVFW, lo que hago es cargar el valor del registro F al acumulador W, en donde obtengo el código de 7 segmentos para mi variable unidad,
llamo a la subrutina BCD 7 segmentos y puedo visualizar este valor. Luego, con BCF puerto A, lo que hago es cargar 0 y apago el display de la centena. En mi variable muestro C o muestro centena y luego lo que hago es cargar el valor del registro WAF de mi puerto B y cargo la unidad en puerto B. Enciendo el display de la variable de la unidad porque BCF lo que hace es cargar 1 en mi puerto A, en donde en la variable U o de unidad enciendo el display de la unidad. Luego llamo a la subrutina de mora, en donde cargamos el valor de 5 milisegundos, que es la que controla la duración, y iniciamos el contador de la variable 1. Entonces cargamos el valor del registro W al registro F. Luego apago el display de la unidad porque puse un 0 en mi puerto A. Luego pongo un 1 con BCF en mi puerto A y muestro la variable D, que es encender el display de la decena. Luego llamo la subrutina de mora, iniciamos nuevamente el contador. Luego tengo el código de 7 segmentos para centena, cargando la información del registro F al acumulador W y llamando la subrutina BC de 7 segmentos. Luego con BFC cargo 0 en el puerto A, apagando el display de la decena, que en este caso está en nuestra variable muestro D. Nuevamente cargo el registro de W al registro F del puerto B para cargar las centenas y enciendo el display con centenas. Nuevamente llamo la subrutina de mora y lo que hago es preguntar si ya se ha repetido 10 veces este ciclo. Entonces, lo que hace es un decremento del registro F y saltará la siguiente instrucción si el resultado es 0. Si no, pues repito. Entonces voy acá a las repeticiones. Acá, nuevamente inicio todo este ciclo. Unidades, decenas, centenas. Pregunto si el ciclo se ha repetido hasta que actualizo mi cuenta aquí con este bucle. Entonces aquí lo que estamos realizando es la cantidad del ciclo. Aquí configuramos la cantidad del ciclo. Entonces, pregunta si lo realizó 10 veces. Si no, pues repito. Si sí, pues actualizo la cuenta. Y aquí pues encontramos la subrutina de mora y repetición 1 y repetición 2 que nos llevan el decremento de los contadores que habíamos definido en estas variables. Después de realizar este código, lo que hacemos es compilarlo. Nos está indicando que no tiene ningún error y que quedó un ejecutable en esta ruta que nos servirá para cargarlo en la simulación de Proteus.
Entonces vamos acá a Proteus y aquí damos doble clic al controlador, abrimos el punto exe, que es el hexadecimal. Ya quedó cargado nuestro programa, nuestro código realizado. Bueno, después de cargar el código realizado en Assembler, eh, realizamos la simulación en donde podemos visualizar en los displays las unidades, las decenas y las centenas, una tapa de transistores que trabajan en corte y saturación para trabajar la tapa de multipresacción de los displays controlados por las salidas del microcontrolador PIC16F84. Adicional, podemos ver la tapa de oscilación con un cristal de 4 MHz con dos condensadores cerámicos de 22 picofaradios y podemos observar a su vez el reset del microcontrolador. Entonces, cuando pulsamos el botón, reseteamos y arranca de nuevo la rutina. En este caso, cuando termina las unidades del display, nos incrementará en las decenas y así sucesivamente para las centenas, hasta llegar a 959. Adicional a ello, es importante tener el datachip del microcontrolador a mano porque podemos ver el set de instrucciones o los comandos. Aquí podemos observar muchos de ellos que utilizamos. Nos explica cuáles son las funciones de esta instrucción o comando y también podemos visualizar cómo están configurados el banco 0 y el banco 1 del microcontrolador, en donde está la configuración de los puertos y el registro general. Adicional a eso podemos observar, por ejemplo, el status RP0, que es para el cambio del banco, cuando está en 0, cuando está en 1. Aquí cuando el banco es RP0 está en 1, pasaría al banco 1 y cuando está en 0 pasaría al banco 0. Adicional a ello, pues podemos observar la configuración de los puertos, la inicialización de cada uno de los puertos y podemos observar la configuración de los fusibles, donde se protege el código, en este caso pues los dejamos desactivados, el perro guardián y la tapa de oscilación, qué tipo de osciladores estamos utilizando. Entonces en este caso utilizamos la oscilación por cristal, el XT, en donde nos muestra la configuración del cristal con los dos condensadores y aquí podemos observar las frecuencias de trabajo. Entonces para 4 MHz puede trabajar entre 15 con dos condensadores de 15 a 33 picofaradios acá. Adicional, podemos ver todas las condiciones de reset para todos los registros. Y cada uno de las configuraciones que tiene nuestro PIC. Entonces es importante, como les decía, tener a la mano porque pues aquí nos hace una descripción de cada una de las instrucciones que utilizamos, en donde podemos ver la sintaxis para el código, las operaciones y la descripción de lo que realiza la función. Bueno, como conclusiones, el desarrollo de este paso 3 se realizó el reconocimiento de las partes y funcionamientos de un microprocesador con el fin de comprender la arquitectura, los registros y periféricos mediante el lenguaje de programación de bajo nivel. En este caso utilizamos el software MPLAB XIDE versión 5.2 que nos permite programar en alto nivel, programación C, C++ y en bajo nivel Assembler. Adicional, se realizó una implementación del software MPLAB
que como les decía es un entorno de programación de bajo y alto nivel para microcontroladores de la familia Microchip, y verificamos el funcionamiento del controlador, para nuestro caso el PIC16F84. Adicional, se realizó la revisión de la simulación mediante el software Proteus 8.8, la versión, y se hizo la revisión de las características principales de los elementos, como los displays 7 segmentos, como el microcontrolador, los cristales y los transistores que trabajan en corte y saturación para los displays de cátodo común. Como recomendaciones, para el desarrollo del código siempre es importante reforzar el lenguaje de programación Assembler, ya que es un lenguaje de bajo nivel, y al igual reforzar códigos de programación en C++, que nos permitirá también mediante el MPLAB realizar el código. Estos programas pues, nos brindan instrucciones básicas para, en nuestro caso, los microcontroladores y microprocesadores, y nos permiten utilizar estas instrucciones para escribir circuitos digitales y realizar automatizaciones de diseño electrónico. Aquí podemos observar las referencias bibliográficas que utilizamos y con esto damos por terminado el desarrollo de la actividad paso número 3 con la simulación en Proteus de nuestro reloj. Por su atención, muchas gracias.